chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer algo que todavía no he hecho en la historia del canal, que sería un vídeo en la vida real, fuera de Minecraft, de ningún juego, fuera de mi ordenador y básicamente pues porque no tengo el ordenador montado. Fijaros aquí. Fijaros, estamos en mi habitación y esta es la mesa donde yo trabajo, donde yo grabo todos los vídeos y fijaros que no hay ordenador. Así que esa es la misión de este vídeo. Vamos a montar mi setup, aparte de un par de cosas más, como serían estas dos estanterías. Ahí vamos a poner otro cuadro y en esta estantería de aquí vamos a poner más cosas y otro cuadro por ahí. También he comprado un par de cosas. Aquí tenemos pegatinas para el tema de la organización de los cables, porque la verdad es que tengo muchísimos. Fijaros, todas las pegatinas de estas dos hojas y un poco de la tercera están llenas de nombres, y es que esto va a hacer mucho más fácil la tarea de tener que desconectar un cable, conectar otro sin equivocarme todo el rato, que es algo que suele pasar. Luego por aquí he comprado cinta de doble cara que es muy potente. La abriría, pero es que se va a pegar en todos lados. Es de 3M y es muy potente, de verdad. O al menos eso se supone, porque lo vamos a necesitar para una cosa que veréis más adelante. Y también he comprado este rollo que es como una cinta de velcro súper larga, que la podemos cortar en trocitos para ir atando todos los cables entre sí. Una de las cosas que más me preocupa con respecto a los cables y al setup es que tenía muchísimos enchufes por aquí abajo. Aquí debajo de la mesa habían un montón de enchufes y la verdad es que se llenaban de polvo por estar tanto en el suelo. Entonces con la cinta de doble cara vamos a pegarlos en la parte de abajo de la mesa, por esta zona. Todavía no tengo clara la distribución final, pero eso lo vamos a dejar sobre la marcha. Además que también tengo que pegar un switch para el tema de internet. Ahí veis el cable. También otra cosa que me gustaría tener en cuenta es que los cables pudiera desconectarlos y conectarlos cuando yo quisiera. Es decir, me voy a explicar. Si yo quiero sacar el teclado, quiero poder sacar el teclado sin tener que separarlo de otro objeto. Por ejemplo, el ratón, que no estén enganchados esos cables entre sí. Eso sería el objetivo perfecto, el poder yo quitar cosas y poner cosas cuando quiera sin tener que desmontar todos los cables a la vez. Así que eso yo creo que va a ser un reto, porque la verdad es que quiero que todo esté bien puesto y eso incluye que los cables no se vean. Tener una buena administración de cables me parece perfecto para luego poder trabajar tranquilo y que no se les acumule demasiado polvo. Así que lo vamos a tener complicado, pero quedaros en este vídeo porque seguro que sale perfecto. Y lo que os comentaba, primero vamos a hacer la parte de las estanterías, tanto estas dos como los cuadros, como esta estantería de aquí, y luego ya pasaremos con el setup. Así que vamos al lío. Vale chicos, pues lo primero que voy a hacer es enmarcar esta lámina de Un verano sin ti, el disco de Bad Bunny. Si habéis visto el vídeo de mi proyecto secreto, sabréis que este póster viene de ahí, y es que tenemos pósters de todos los discos. De hecho ahora se pueden pedir por encargo para tener de absolutamente de todos. Fijaros qué pasada. Así que vais a tener el enlace aquí abajo en la descripción, lyricarts.es, para que podáis comprar los vuestros desde cualquier parte del mundo. Yo voy a enmarcarlo y veréis cómo lo cuelgo. Ahí lo tenemos puesto, al lado del póster de mi canción favorita. El modelo de este póster todavía no está disponible en la web, pero si le dais mucho apoyo al proyecto, es posible que esté muy pronto. Vale, y por último, en el hueco que veis ahí, que queda perfecto para colocar otro póster, voy a poner este de aquí, un póster que es un cartel de la gira de Bizarrap. Así que lo vamos a poner ahí. Bizarrap me encanta y me encanta este diseño de póster. Ahí está, colocado perfectísimo. Y ahora vamos con un par de tomas más rápidas colocando lo que iría en las estanterías de encima del setup. Vale, me acabáis de ver colocarlo todo, y es que aquí detrás tengo la revista Forbes en la que salió Neil Ojeda, tengo una caja de 2Jays, la lata de milkshakes, la marca de Neil, tenemos por aquí un mando de la Play 4, el mando Pro de la Switch edición Splatoon, y por aquí a la derecha tenemos dos mandos de Play 5, que no los tengo por gusto, no tengo tantos porque yo quiera, es que se rompen como nada, o sea, es una barbaridad. Tengo tres, ya veréis el siguiente, pero eso va en el setup.
Genial, pues ya está. Así es como tendría la estantería de abajo. Veis que tenemos por aquí un libro edición especial de Life is Strange, la guía completa del Cyberpunk, la mayoría de cómics de Life is Strange. Por aquí tenemos todos los juegos de Life is Strange, incluso el primero y el Before the Storm con su edición limitada. Por aquí a la derecha tenemos más juegos variados. Tenemos un Funko de Annabelle, que la verdad que como amante de las películas de terror me parece una barbaridad y me gusta muchísimo. Y como no, detrás tenemos una Ouija real. Sí, cosas de la vida, me gusta el terror, ¿vale? Y bueno, aquí a la derecha van un par más de cosas, pero eso lo haremos junto con el setup porque es parte de él, es más tecnológico. Ahora vamos a colocar unas cuantas cosas en la estantería negra que tengo detrás para que quede bien y ya pasamos con el setup. Vale, pues me habéis visto colocar un par de libros en la estantería al lado de unas cajas transparentes que son las que utilizo para guardar la cámara con la que estoy grabando y accesorios, porque si sabéis de cámaras sabréis que es muy importante que no les entre nada de polvo, es por eso que las guardo ahí. Y luego en la parte de arriba he colocado el calendario de Ibai y otra cosa de estas antihumedad que venden en Mercadona, porque en esta habitación se genera muchísima humedad. Vale, y luego por aquí detrás he colocado la caja de la tarta de Alex Cordobés y Nil Ojeda, también por ahí arriba, y en la estantería de abajo una estatuilla de It el payaso, es de impresión 3D, no pesa casi nada, pero la verdad que le da un toque y está muy guapa. Ahora sí, chicos, ya os he dicho que montaba las estanterías y que después pasaría con el setup, lo que va aquí encima de esta mesa, así que eso vamos a hacer, ya no quedan estanterías. Lo primero que voy a hacer es lo que os he comentado, de poner aquí abajo las regletas para que los enchufes vayan pegados a la mesa y no en el suelo, así que os lo voy a enseñar cuando esté todo pegado arriba, porque la verdad que va a ser un poco complicado grabar aquí debajo. Vale, estas de aquí son las regletas que voy a colocar, son regletas normales de 5 enchufes cada una, no tiene más misterio. Y ahora sí, lo que voy a hacer es coger la cinta de doble cara. Buah, es que se ha pegado incluso a la bolsa, ya veis, tiene pinta de que va a ser fuerte. Yo espero que no se caiga, porque si se cae y me desenchufa algo mientras yo estoy haciendo algo puede ser una gran tragedia. Les voy a dar la vuelta y voy a colocar una tira detrás de cada una de ellas. Vamos a ello. Vale, pues ya estarían puestas las regletas aquí debajo. La verdad es que así de primeras quedan bastante sólidas. No creo que se caigan, espero que aguanten, fijaros. Ahora me queda pues conectar una a la otra y esta a un pequeño ladrón que pondremos de 3 enchufes en este enchufe, para que quede ya todo perfecto. Pero otra cosa que os he dicho que también iba aquí pegada debajo es un switch de red para poder conectar este cable que viene a mi habitación directamente desde el router y que así se distribuya la conexión a internet a todos los aparatos que tendré en el setup. Así que vamos a pegarlo. Aquí tenemos el switch que voy a utilizar, ahí lo veis, es un switch normal de toda la vida, de una entrada y 4 salidas, no necesito más, y por aquí abajo ya le he pegado la cinta de doble cara para poder colocarlo. Perfecto, chicos, ahí he colocado el switch, ahí lo tenéis, puesto al revés, perfecto, y por aquí le entra el cable que vendría del router. Después he aprovechado para poner este pequeño ladrón, he puesto también el cable de la primera regleta ya conectado, y la segunda regleta está conectada a la primera. He utilizado la pata para sostener el cable y aquí tampoco me ha quedado muy bonito porque ya os digo que es complicado manejar este cable, fijaros lo grueso que es y hasta que no pilla la forma del todo no se va a quedar bonito, así que eso lo iré haciendo poco a poco. Fijaros la fuerza que tiene la cinta de doble cara, que aquí estoy haciendo fuerza hacia abajo muchísima, de hecho se está doblando y no la quito, así que ahora confío más en ella, espero que aguante todos los cables. Y ahora os voy a enseñar el tema de las pegatinas estas porque me parecen súper prácticas y va a ser una pasada cuando las tengamos todas puestas. Y es que esto para el tema de desconectar un cable y no desconectar el que no toca y tal, son perfectas. Como veis ya las tengo todas con nombres, alimentación conmutador, aquí otra vez alimentación conmutador, y es que voy a aprovechar el cable de alimentación del Switch para explicároslo. ¿Por qué le he puesto conmutador y no Switch? Pues porque también tengo una Nintendo Switch y así no confundo los nombres. Además que un Switch es un conmutador y no hay más. Vale, pues ya con el cable desenrollado lo que voy a hacer es despegar una de las pegatinas, ahí la tenemos, y vamos a coger el cable. La voy a pegar más o menos por aquí y a la punta que sobra le doy la vuelta y la pego sobre sí misma. Ahora esta parte de aquí se dobla y se pega detrás y ya tendríamos el cable completamente etiquetado. Son bastante resistentes, lo he puesto con un rotulador permanente que espero que aguante temperaturas o lo que tenga que ser, y pues ahora la pegatina que tiene el mismo nombre la pondría aquí en la punta para no confundirme nunca. Ahí está, lo colocamos, le damos la vuelta a la parte que sobra, pum, y lo giramos.
y ya tendríamos este cable totalmente etiquetado y perfecto. Vamos a colocarlo. Ahí está perfectamente colocado, con las etiquetas para yo saber dónde va cada uno, tanto en el principio como en el final. Y pues esta es la forma en la que voy a seguir colocando la parte de abajo de la mesa. Por supuesto, al terminar el vídeo os lo enseñaré para que veáis cómo ha quedado con todo puesto. Va a ser un reto mantener el orden porque ya os digo que hay muchísimos cables. Y ahora vamos a pasar ya con la parte de arriba de la mesa. Vamos a ver qué componentes tengo en el setup, pantallas, monitores, teclado, ratón, de todo, y os lo voy a enseñar ya. Vale, pues primero que nada os quería enseñar lo que sería la bestia, el objeto principal del setup, que es mi ordenador. Por supuesto, voy a ver si se pueden ver mejor los componentes con el flash. Ahí está, luego lo veréis encendido cuando termine todo el setup, pero vamos, que este sería el ordenador. De aquí salen todos los vídeos que grabo, aquí se graban, y pues bueno, aquí tenéis cómo se vería. ¿Que por qué tiene estos trozos de cinta aquí delante? Pues bueno, os lo explicaré muy fácil, ¿vale? Como veis, coincide con el lado en el que están colocados los ventiladores de la refrigeración líquida que va al procesador. ¿Qué pasa? Que se sobrecalentaba un poco, y es que esta tapa era completamente lisa, no tenía ningún agujero, y dije, voy a hacerle agujeros como están estos dos de aquí, fijaros, a la tapa para que deje pasar mejor el aire, y luego le colocaría una rejilla como esta que tiene aquí arriba para dejarlo perfecto para que pase el aire muy bien. ¿Qué pasa? Que hice estos dos y como la Dremel que tenía no me iba demasiado bien, spoiler, era de AliExpress, pues los dejé sin poner porque el ordenador ya va perfecto. ¿Me gustaría terminarlo? Sí. ¿Quiero hacer otro vídeo si os mola este de upgradeando mi PC? También, pero eso más adelante. Por eso en el vídeo de hoy no voy a hablar mucho de los componentes que tiene este ordenador. Acompañando al ordenador, que esa va a ser su posición final, fijaros que lo he puesto de cara a la pared, debajo de la ventana, detrás de esta cortina hay una ventana, lógicamente, y con la zona de cables mirando hacia allí, que es donde va a estar conectado el setup. Este es el monitor principal que utilizo, es el que está colocado en el centro del setup y es un Samsung Odyssey. Yo trabajo mucho con diseños, con colores de fotos, editando fotos y tal, y yo creo que Samsung es la que me ofrece un buen rango dinámico de color y colores más perfectos y fieles a la vida real. Es por eso que utilizo este monitor de aquí como principal. Vale, antes de poner nada más os presento mi Play 5, la normal, la primera edición que salió, ni la Slim ni nada, es la Play 5 normal, me la pillé de salida y aquí está. ¿Qué pasa? Problema, que está un poco sucia por dentro, nunca la he limpiado, y sí que es verdad que ahora hace bastante tiempo que no juego a la Play, pero cuando jugaba había juegos que la aceleraban por 1000, sonaba muchísimo, así que voy a ver si puedo abrirla para limpiarla, me voy a buscar un tutorial y voy a limpiarla en un momento. Vale, he conseguido quitarle la tapa, fijaros lo sucia que estaba, voy a limpiarla por ambos lados, le quitaré las dos tapas y así la dejaré perfecta para jugar. Vale, pues ya con la Play limpísima, la he colocado en su posición final, que va a ser a la izquierda de la mesa, y ahora vamos a pasar con un tema muy importante para mí, que es el tema del audio. Y os voy a explicar un poco el sistema que tengo conectado en esta habitación para que todo se escuche perfecto y a mi gusto. Vamos a pasar primero con estos aparatos de aquí. Esto de aquí sería la tarjeta de sonido, que es una Focusrite 2 y 2, la Duo, porque ya veréis que utilizo un micrófono y por si alguna vez quiero conectar otra cosa, que a veces se ha dado el caso, pues lo puedo hacer sin problema. Luego por aquí tenemos este micro amplificador que lo utilizo para conectarle por aquí todos los cascos que tengo o altavoces, etcétera, y poder modificar el volumen de cada uno por separado. Y luego por aquí tenemos todos estos cables que, como veis, son lo más premium posible, todos trenzados con buenos acabados para tener siempre el mejor sonido que se pueda dar. Esto de aquí lo explicaremos después. Y por aquí tenemos el altavoz Marshall Action 2, que este va a ir colocado encima de la estantería y también va a ir conectado directamente al preamplificador. Estas dos cositas me las pongo debajo de la peana del monitor principal, así que es por eso que todavía no lo he colocado. Voy a montarlo un poco y os explico. Perfecto, pues ya tengo lo que sería un poco el circuito de audio montado. Aquí tenéis la Focusrite, de la cual sale el cable de alimentación que va directamente conectado a la parte de atrás de mi ordenador. Luego le sale este cable jack que va directamente conectado al microamplificador, el cual también está conectado por aquí abajo al enchufe, y será en el microamplificador al cual vamos a conectar todos los equipos de sonido, tanto los cascos como los altavoces. Y es que para conectar el altavoz de aquí arriba, fijaros que aquí tenemos un mini jack, o sea, la entrada que utilizaría todo el mundo para conectar sus auriculares. Sin embargo, el microamplificador lleva jacks de los gordos,
Fijaros en este, que es un jack bastante más grueso. ¿Qué he hecho para eso? Pues he comprado este cable de aquí. Este cable tiene las dos partes de mini jack, entonces nos encajaría perfecto con el altavoz. Ahí está. Y para conectarlo al microamplificador, lo que tengo es este adaptador de aquí. Ahí está, colocado porque con la cámara en la mano pues no podía hacerlo. Aquí lo tenemos. Esto lo que convierte es el mini jack en un jack grande. Y ahora sí que podríamos conectarlo a su sitio. Perfecto, ya lo tendríamos perfecto. Voy a etiquetar el cable y todo y os enseñaré los cascos que tengo para este setup, que la verdad que son una barbaridad. Pues chicos, estos de aquí serían los 3 cascos que utilizo en mi día a día en mi setup y os los voy a explicar uno por uno. Los 3 son de la marca Beyerdynamic, que después de una gran búsqueda por internet y de probar muchísimas marcas y muchísimos modelos de cascos, probé incluso los Astro últimos de 300 y pico euros, pero no me convencía el sonido. Entonces encontré esta marca de aquí, que es buenísima, y me he quedado ya con este sonido. De momento van a ser los que voy a utilizar para todo. Los 3 cascos son hi-fi, es decir, de alta fidelidad. Los sonidos que escuche van a ser lo más fieles a la realidad posible, y tenemos estos 3 modelos. Tenemos este de aquí, el DT990 Pro, que son los que utilizo normalmente para editar, para estar con el ordenador, vaya, producir música y de todo. Son abiertos, por lo tanto producen un mejor sonido y más fiel con respecto a otros. Por aquí a la derecha tenemos el mismo modelo, pero este es el 770 Pro. Vienen a ser lo mismo, pero estos son cerrados. Estos los tengo por si alguien venía a cantar con el micrófono, que ahora os enseñaré, y tenía que utilizarlos para que no se colase el sonido de estos cascos. Entonces tengo los dos. Suenan muy parecidos, ya os digo que suenan un poco diferentes por el tema de que unos son abiertos y otros son cerrados, pero la calidad de sonido es una barbaridad. Y por último tenemos los de la gama gamer que tiene Beyerdynamic. Son los MMX 150 y estos los utilizo pues para jugar a la Play. Van conectados a la Play y solo los utilizo para eso. No son inalámbricos, este es su cable y me gusta bastante porque se puede separar, tiene el micrófono que también lo puedo quitar si quiero, ahí está. Y la verdad es que, vamos, en sonido inigualables a ningunos Astro, inigualables a cualquier otro modelo de cascos. Los 3 son perfectos para todo lo que hago en el día a día. Vale, pues en este setup tengo 2 micrófonos y ahora os contaré lo que quiero hacer con cada uno de ellos. El primero es este de aquí, es el Tonor Q9, la verdad es que muy buen micrófono, por este es por el que me escucháis en todos los vídeos y por el que hablo por Discord y todo, y este lo voy a colocar con un brazo colgando de la estantería de arriba para que se me quede aquí y yo poder bajarlo hacia adelante. No sé si lo veis, pero vamos, que os lo enseñaré enseguida. Y el segundo micrófono que tengo es este Shure SM7B, que la verdad que es una barbaridad. Si no me equivoco, con este micrófono grabó Michael Jackson la canción de Thriller, o sea que imaginaros, tiene muchísima calidad, y este es el que utilizaba por si alguien venía a cantar a mi casa. Es por eso que me he propuesto utilizarlo a partir de ahora también para grabar vídeos y hacer todo lo que tenga que hacer. Lo voy a dejar porque pesa una barbaridad. Es un micro muy caro, me sabe muy mal no utilizarlo para nada y tenerlo ahí sin hacer nada, ya que de momento no estoy haciendo muchas cosas con la música, así que quiero ponerme a utilizarlo también para grabar vídeos para el canal. Espero que se esté escuchando bien el audio de la cámara, porque no estoy utilizando ningún micrófono externo. Yo creo que esta cámara tiene muy buen audio y espero que sea así. Así que voy a ponerlos, tanto el Q9 con el brazo como el Shure con el pie, y os los enseño ya puestos. Vale, pues esta sería la idea. Como veis, el Q9 está colgado con su propio brazo del estante de arriba, y lo que puedo hacer con esto es, si lo quiero utilizar, lo bajo y ya lo tengo en una posición perfecta para utilizarlo, y cuando no lo quiera usar pues lo vuelvo a subir y se queda guardado y replegado. Por otro lado, el segundo micrófono, el Shure, este antes lo tenía en esta zona de aquí de pie, ya veis que está todo con paneles anti-eco para poder grabar bien ahí, pero ahora lo quiero colocar aquí encima de la mesa. He visto que si coloco el propio pie de esta forma se me queda a la altura perfecta para yo poder grabar. Problema, pero que no es un problema, ya lo arreglaré. El micrófono pesa demasiado, o sea, la base está apretada muchísimo, pero aún así fijaros que se cae por su propio peso. Fijaros que mueve todo el pie. Os digo que pesa una barbaridad, pero bueno, eso lo solucionaré, le pondré un peso en algún lado o lo bloquearé por ahí porque se dobla, pero bueno, eso es otro tema. Y con esto acabamos ya toda la parte del audio que tiene el setup. Vale, y cuando no lo quiera utilizar ya veis que lo puedo poner recto y se lo doy a Bizarrap y se queda ahí totalmente guardado, esperando a la próxima vez que lo quiera usar. Vale, pues como veis ya he pasado
los cables del monitor principal, el que va a ir en todo el centro, pero algo que también va conectado a este es la Nintendo Switch. No me he comprado la 2 porque la verdad es que no utilizo la 1, no quiero tener la 2, al menos de momento, y esto va a ser muy fácil porque la Switch ya lleva sus propios cables, el HDMI, el del USB por si quiero conectarle el mando Pro que habéis visto antes, lleva el cable de alimentación, así que bueno, va a estar perfecto. Voy a terminar de pasar estos cables, de etiquetarlos todos y os enseño ya el monitor puesto. También deciros que debajo de esta peana, por supuesto, está la tarjeta de sonido y el microamplificador. Vale, la Switch ya está puesta por ahí, vemos que tiene el cable ya puesto aquí. Voy a asomarme por aquí abajo para enseñaros cómo va. La verdad es que hay un lío enorme de cables y luego tengo un trabajo bastante grande para hacer que todos estén colocados en su sitio y sin quedar tirantes, porque lo que más me importa es que no se caigan ni las regletas ni el switch. Y antes de poner la pantalla donde toca, quiero pasar ya los cables de red, que van a ir tanto a la Play como al ordenador y también a un cable auxiliar que tengo por si alguna vez tengo que conectar algo más, van a ir directamente desde el switch que hemos pegado aquí abajo. Así que el siguiente clip ya va a ser con los Ethernet y la pantalla colocada en su sitio. Genial, pues ya va tomando forma, ya veis que he pasado más cables aún, todos los Ethernet, tanto el de la Play, que ahí está conectado, como el del PC, que lo tiene conectado el PC. Otra cosa es por aquí abajo, en la parte del switch. Aquí sí que están todos etiquetados, fijaros que aquí tengo también el cable que os comentaba que lo tengo de extra, por si alguna vez tengo que conectar algo más, o viene algún amigo con un portátil y lo quiere conectar. Aquí sí que están todos etiquetados, para saber cuál quito, cuál pongo y todo. Muy bien, pues una vez puesto ya el primer monitor, vamos a pasar con el segundo. El segundo es el que va conectado a la Play 5 y está aquí en este lado. Así que voy a por él y os lo enseño. Genial, pues este de aquí, el de la izquierda, sería el primer monitor AOC, el de los gaming. Yo utilizo esta marca porque la verdad es que me da bastante buen rendimiento y este modelo de monitor, que os lo estaré dejando aquí en pantalla, en concreto va muy bien. Por eso veréis que al otro lado, justo aquí a la derecha, voy a colocar otro exactamente igual. El que tenéis aquí lo utilizo para jugar a la Play solamente, y el que voy a poner aquí a la derecha lo voy a utilizar como monitor secundario del PC. Voy a conectarlo todo, voy a traer el segundo y os lo enseño. Muy bien, pues aquí tenéis ya las tres pantallas conectadas. Se me acaba la batería de la cámara, espera. Tenía otra batería preparada para cuando se acabara. Aquí tenéis las tres pantallas ya conectadas, la Switch, el PC y la Play 5 conectada. Fijaros cómo queda, me encanta. La verdad es que esta distribución es muy buena. Pantallas de 32 pulgadas, no se necesita más, y menos sí que es verdad que me parecen un poco pequeñas. Para mí este es el tamaño perfecto de las pantallas y esta distribución de tres pantallas me parece ideal, ya que teniendo la del centro para trabajar y como pantalla principal, luego la de la derecha como secundaria me parece muy buena idea, y la de la izquierda para jugar, por si queremos hacer más de una cosa a la vez, que muchas veces me he conectado con mis amigos a la Play estando en Discord desde el PC, así que bastante top esta distribución. Si queréis copiarla me debéis derechos de autor. Vale, pues como veis todavía no hemos terminado porque me falta colocar todos los periféricos. Fijaros en cómo van los cables por aquí detrás. No habéis visto cómo estaban antes, pero ya os aseguro que mucho más limpio que antes. La verdad, muchísimo. Bueno, ya habéis visto que hemos colocado los cascos a los lados, los tres cascos, pero ahora nos faltan teclado, ratón y algunas cosas más que tengo que veréis a continuación. Voy a traerlo todo y os lo enseño uno por uno. Y estos de aquí serían los periféricos que va a haber en mi setup. Os los voy a explicar uno por uno. Aquí tenemos un teclado MIDI. Esto se conecta al ordenador y me permite controlar las teclas del piano, del DAW, es decir, de FL Studio, de Pro Tools, lo que sea. Yo puedo controlarlas directamente desde aquí como si fuera un piano normal. Tiene más funciones, pero la principal es esa. Tenemos aquí mi teclado mecánico, muy bonito, con un aspecto así retro, bastante grande, es completo, la verdad es que me gusta mucho. Tendréis el modelo y la marca aquí por pantalla. Luego pasamos aquí, tenemos una Alexa que la vamos a colocar aquí en el hueco que falta de la estantería. Sé que hay mucha gente que llegados a este punto del vídeo estaba rabiosa porque aquí había un hueco y eso no puede ser. Pues lo vamos a rellenar con Alexa. Luego por aquí, esta tira blanca que veis es una luz que se coloca aquí encima del monitor. Os lo digo de verdad, es un invento increíble. Es una pasada porque yo, por ejemplo, muchas veces como aquí en el setup. Entonces, en vez de tener la luz entera de mi habitación puesta, me pongo solo esa y la verdad es que se crea un ambiente muy bueno. Se puede variar el tono, la intensidad, de todo. Para mi gusto un poco cara por lo que es, porque no
sé si costó 60-70 euros, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Es si no lo que más vale la pena que tengo en el setup, así que os la recomiendo 100% si no la tenéis. Luego aquí a la derecha tengo este palo de luz, es una tontería de AliExpress, lo que hace es reaccionar a la música y al sonido, entonces se eleva, es una tontería pero queda bonita de vez en cuando en el setup. Aquí tenemos el mando de la Play, yo por lo menos en la pantalla de la cámara lo estoy viendo azul, pero es morado. Ya habéis visto, en total tengo 3 mandos de la Play, porque ya os digo que los mandos de la Play 5 se rompen como nada. Aquellos dos, que sería el original con el que vino y luego me compré aquel porque me encantaba el color, se rompieron. O sea, tienen drift, no cargan, hacen cosas muy raras. Actualmente utilizo este, espero que tarde bastante en romperse aún. Se ve azul pero es morado, ni idea. Luego aquí tenemos una base de carga para los mandos de la Play 5. Yo solo utilizo uno, pero la verdad es que tiene la forma perfecta para poder colocarlo aquí debajo del monitor y que el mando quede cargando. Ya lo veréis ahora cuando esté todo puesto. Y aquí tenemos mi ratón, es el Logitech G502X inalámbrico, muy bueno, es una pasada de ratón. Yo creo que es el mejor ratón que hay en el mercado ahora mismo. Se controla con el driver de Logitech desde el PC. No tiene LEDs porque no me gustaba que el ratón tuviera LEDs, la verdad. Puedo tenerlo conectado por cable y seguir jugando, que era algo que me parecía imprescindible en un ratón, que no sé por qué muchas marcas o te ponen una base de carga o como Apple tienen la entrada por aquí debajo y no te dejan utilizarlo mientras carga. No tengo ni idea, pero fijaros que es muy buen ratón. Y por último tengo aquí esta capturadora, es la típica que venden en Amazon y la verdad es que cumple bastante bien su función. La utilicé solamente una vez para hacer un streaming desde la Play en el OBS y la verdad es que rindió perfecto. No tiene delay, no hace cosas raras, la verdad que es una pasada de capturadora y por el precio que tiene es una barbaridad. Vale, pues ahora que os he explicado todos los periféricos, vamos a ponerlos. ¿Qué os pensabais? ¿Que os iba a enseñar ya todo montado? Pues no. Fijaros en la monstruosidad de cables que ha quedado por debajo de la mesa al pasarlos absolutamente todos. Hay muchísimos y es por eso que se han quedado todos colgando. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues que no estén todos colgando. Así que vamos a mejorar un montón la distribución de estos cables para que quede todo más profesional y lo más oculto posible. Pero de momento ya estoy contento porque como veis en el suelo no hay ni un cable. Esto además de dificultar muchísimo la limpieza, hacía muy frecuentes que yo le diera una patada a un cable y lo desconectara o que apagara un interruptor de la regleta, cosas así. Así que estoy muy contento con el resultado del setup en el vídeo de hoy. Voy a mejorar esto y os lo enseño. Perfecto, chicos, así es como lo voy a dejar. La verdad que no ha quedado todo lo estético que yo querría porque ya os he dicho al principio que lo que no quería hacer era atar unos cables con otros para que pudiera sacar el que necesitara en cada momento. Entonces ha quedado así. Veis que al menos no hay ningún cable colgando en ningún sitio. El único que veis que cuelga es este gris, pero es que es el del teclado. Si necesito estirarlo en algún momento no quiero tener que batallar con otros cables. Así sería como ha quedado la parte de abajo y así es como ha quedado la parte de arriba. Pues como veis, chicos, ha quedado una pasada de setup. Hemos hecho un trabajo excepcional con los cables. Ya veis que solamente se ven los que se tienen que ver. Por aquí tenemos estos tres, pero como son los de la tarjeta de sonido, es que no puedo ocultarlos porque si no, no tendría acceso a ella. Tenemos el del teclado, por ahí asoma el receptor del ratón, el del teclado MIDI, por aquí a la derecha no tenemos ninguno. Y bueno, aquí tenemos los que cuelgan de la estantería, pues que no puedo ocultarlos de ninguna forma. Tendría que poner una canaleta y eso no me gusta mucho. Luego por aquí detrás todos los cables etiquetados, los que hay así más sueltos son los del teclado y el ratón, que tengo que poder estirarlos cuando lo necesite. Pero bueno, ha quedado todo muy limpio, la verdad. Fijaros en el PC, que la verdad que lo va a agradecer tener toda esta salida de aire por aquí, porque antes ya os digo que todo esto, todo era un rollo de cables, literalmente. Por abajo ya habéis visto que no ha quedado muy estético, pero sí que funcional. Imaginaros que antes todos estos cables los tenía
tirados por ahí por el suelo y no se podía ni pasar la escoba. Además que todo el rato que he estado poniendo estos cables, que no ha sido poco, me he pasado como 40 minutos organizándolos todos, he estado tirado ahí abajo. O sea, yo no soy una persona pequeña, que digamos, y aquí este hueco es bastante pequeño, así que imaginároslo. Tengo los brazos de haber estado con ellos levantados para poner todos los cables, que no me va a hacer falta ir al gimnasio a hacer brazo durante 3 semanas mínimo. Fijaros, aquí tenemos la Play con los cables bien organizados también, el micrófono, el altavoz, Alexa también está por ahí. Tenemos absolutamente todo metido aquí detrás de las pantallas y todo funcional. Que si quiero jugar a la Switch, la cojo y la saco. Que quiero jugar en la pantalla, pues cambio el input y ya puedo jugar en la pantalla tranquilamente, porque todos los cables ya están pasados a donde toca. Y lo que os decía antes de la luz del monitor es esto de aquí. Fijaros, que yo la enciendo y me va a hacer luz justo debajo. Es una pasada. La verdad que está muy bien, ya os digo, para tener más visión del teclado. Fijaros que la voy a apagar y se nota bastante. Sin embargo, con ella encendida tendríamos una visión más que perfecta para ver las teclas, hacer cualquier cosita aquí delante, que sabéis que tengo todo el tema de las cartas y las láminas de la página web, que tendréis el enlace aquí abajo en la descripción. Pues todo eso lo trabajo aquí y me viene muy bien tener esa luz. La verdad que es un gadget muy recomendado. También hemos organizado esta estantería y colgado un par de pósters y ha quedado muy bien. Y bueno, se me olvidaba enseñaros mi silla gamer. Esta va a ser la última silla gamer que voy a tener. Es la Newskill Kitsune Zephyr, concretamente. Ahí lo tenéis. Y la verdad es que sí, como silla cumple, es muy cómoda, aunque le haya quitado el cojín que va a la altura del cuello. ¿Qué pasa? Que pues cruje. De vez en cuando en mis vídeos escucharéis crujidos que vienen de la silla, exactamente. ¿Por qué digo que va a ser la última silla gamer que tengo? Pues como todas las cosas gamer, yo creo que están sobrevaloradas. Tú puedes tener una silla de oficina muy top y en comparación de precios vas a salir ganando en cuestión precio-calidad con la silla de oficina que no con la silla gamer, porque al final esto es tela y plástico. Por eso yo me he decidido que esta va a ser la última, a no ser que me pille una silla gamer que sea la leche. Esta va a ser la última que voy a tener, la siguiente va a ser una silla de oficina, a poder ser de rejilla, porque esto en verano da un calor que flipas y además es muy complicado de lavar porque no se lo puedes quitar y meterlo a la lavadora, ni puedes quitar el relleno porque fijaros que de relleno lleva plásticos, o sea, no lleva ni espuma. Aquí aprieto y suena como un plástico. Y bueno, que eso, las de rejilla que son transparentes, son fresquitas para todo el año y molan mucho. Algo que sí que no voy a cambiar es el gorro de Pikachu que tiene encima. Me lo compré un año en una edición del Salón del Manga de aquí de Valencia, no lo he movido de ahí y me parece un accesorio muy top. Y bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Dejádmelo en los comentarios si queréis que haga más vídeos de este tipo. Ya os digo que tengo pensado un upgrade a mi PC, así que si queréis un vídeo para ver qué tiene, cómo lo pongo, qué cosas nuevas le voy a añadir, solamente tenéis que dejármelo en los comentarios. Suscribiros si no lo estáis, si no me conocíais antes de este vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!